consiste al uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. En esencia es prácticamente lo mismo que está diciendo Joseph Nye. De estas definiciones podemos desprender tres elementos que distinguen la corrupción política de otros problemas sociales. ¿Sí? Y no todos los actos de ilegalidad son necesariamente corrupción. Algunos de los ejes que nos permiten centrar, delimitar el fenómeno de la corrupción son los siguientes. Es una propuesta, por supuesto, que está aquí abierta para la discusión cuando haya lugar a ello. Número uno, se trata de una desviación de las leyes y reglamentaciones formales por parte de los funcionarios públicos. Esto ya lo había dicho. Dos, la corrupción implica un intercambio de recursos que favorecen al funcionario público en detrimento de los intereses del Estado. Y tres, la corrupción es una forma de influir negativamente, en tanto se trata de negociaciones secretas y clandestinas, en el proceso de toma de decisiones. Debo decir también, en este sentido, y esto es importante, por lo menos a mí me gusta señalarlo, que son negociaciones secretas y clandestinas. En la teoría de la democracia, un sinónimo, digamos, de esta forma de gobierno es la transparencia, lo ostensible, lo visible. Lo que se trata de cara a la ciudadanía. Por tanto, es decir, estas acciones, ¿no?, corruptas que buscan influir negativamente en el proceso de toma de decisiones desvirtúan la democracia, la afectan, la disminuyen, pueden incluso llegar a destruirla, porque uno de los signos característicos, digamos, de la modernidad es que la democracia es abierta, debe de discutirse abiertamente. Ustedes, senadores y senadoras, lo saben perfectamente, parlamentan todos los días y se intenta parlamentar frente o de cara a la ciudadanía, o debe hacerse. Debe, en la medida de lo posible, evitarse eso que en la, digamos, en el argot de la política mexicana se conoce como los arreglos en lo oscurito, ¿no?, por debajo de la mesa, etcétera. Eso no es propio de la democracia en un sentido estricto. Bueno. A continuación siguen algunas pequeñas láminas. Voy a tratar también de ir recortando porque no le quiero quitar el tiempo a mi colega y tampoco quiero que nos den las 12 de la noche, ¿no? Estamos calentando, bueno, perfecto, muy bien, bueno, ¿no? Entonces, a continuación siguen algunas láminas, por favor la siguiente, que tratan de esbozar una suerte de diagnóstico. Mucho de lo que ya he dicho volverá a aparecer acá quizá en algunos otros, con algunas otras palabras. Dice, la corrupción es un problema arraigado en las comunidades políticas. Desde hace cientos de años, no obstante, es decir, es un elemento presente en las comunidades políticas desde hace muchos años, desde hace siglos incluso, no obstante llama la atención que apenas en la década de los 90, esto yo la mencionaba al principio de mi intervención, del siglo XX, aparecen o empiezan a surgir diferentes iniciativas para llevar a cabo acciones transnacionales para combatirla, tanto al interior de los propios estados, ¿sí?, como de manera coordinada en el ámbito internacional. Empiezan a aparecer ciertas leyes, convenios, ¿no?, instituciones que buscan, digamos, combatir la corrupción, que buscan corregir el flagelo de la corrupción. En este sentido, la extensión de la actividad económica y financiera en un contexto global parece haber fomentado que distintos países que estaban entrando, digamos, a un nuevo ambiente de inversión transnacional contaran con un marco regulatorio que propiciara la transparencia y el apego a las disposiciones legales
promoviendo la certidumbre de la inversión, ¿no? Es decir, esta nueva estructura económica, este cambio de modelo económico en el ámbito internacional, en donde lo que se buscaba esencialmente era darle centralidad al Estado y por tanto generar un ambiente de inversión, parece haber sido una de las razones por las cuales algunos países buscan insertar el tema de la corrupción en sus agendas y construirse a su vez, digamos, una agenda internacional que pone el tema de la corrupción en un lugar privilegiado. Otra variable que parece haber contribuido a introducir el tema del combate a la corrupción en la agenda internacional fue el colapso del socialismo real, ¿no? Hacia fines de la década de los 80. Es decir, este mundo bipolar en donde los intereses eran otros, los intereses, digamos, de Estados Unidos, ¿no?, como país hegemónico eran otros, empiezan a modificarse también, ¿no? Ya no está este esquema, digamos, este ambiente de la bipolaridad, ¿no?, entre el mundo del socialismo y el capitalismo. Y otro factor quizá que detona también esta, digamos, suma del tema de la corrupción en la agenda internacional, quizá es el tema de las transiciones. No solo en América Latina, porque eso nos queda muy cerca a nosotros, que también, sino en efecto las transiciones que se dan también, digamos, en la Europa mediterránea y que se dan en la Europa del Este, ¿no? Es decir, esto que se conoce en algunos casos como lo que Samuel Huntington, un politólogo norteamericano, denominó en su momento como la tercera ola de la democracia, ¿no? Es decir, esas transiciones a la democracia, tanto, insisto, en Europa como en América Latina. Entonces, estas naciones, ¿no?, se les ve por parte de lo que hoy se conoce como los países del norte, que antes se les llamaba como los países centrales, ¿no?, ven a estas nuevas naciones, digo nuevas porque se van incorporando al tren de la democracia. Yo no tengo tiempo aquí para hablar de lo que representó esas transiciones a la democracia en América Latina y en México particularmente, que me parece que son transiciones muy limitadas, donde se pone el acento fundamentalmente solamente en la esfera, digamos, electoral y de partidos, y se dejan muchos otros aspectos estructurales, entre ellos, por ejemplo, el tema de la corrupción, el tema de un nuevo diseño institucional que permitiera atajar, ¿no?, digamos, las grandes inequidades, las grandes desigualdades de las sociedades, es decir, la parte social, la parte sustantiva de la buena convivencia, lo que puede generar lazos de interacción, ¿no?, salud social, ¿no?, tejido social, etcétera, etcétera, parecieran haberse dejado de lado en esos procesos de transición que vivió, de transición a la democracia que vivió la región latinoamericana, pero también algunos otros países de Europa, aunque esto se acentuó particularmente en nuestra región, en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, estas nuevas naciones, digamos, que van incorporando una pluralidad democrática, son vistas por los países del norte como mercados emergentes en los cuales se podía invertir, y para ello se necesitaba contar con un ambiente, digamos, de certidumbre, disminuir los riesgos financieros de inversión. Ello nos llevó de alguna forma, o llevó, ¿no?, digamos, a que en estos países se fuera introduciendo el tema de la corrupción, de la transparencia, de la rendición de cuentas, para generar un contexto pues mucho más favorable, digamos, a los objetivos, digamos, de la inversión, ¿no?, poder invertir con certidumbre, con seguridad. Ahora bien, desde la década de los 90, ¿no?, que es una década realmente muy importante y que yo creo que es un parteaguas en la transformación del mundo en las últimas décadas, algunas organizaciones no gubernamentales internacionales y también algunas otras organizaciones gubernamentales de distintos países han desempeñado, yo diría, un papel significativo, ¿no?, muy notable para combatir la corrupción, y lo han convertido en un asunto verdaderamente de prioridad para sus agendas. Algunos de sus resultados han sido la creación de órganos anticorrupción en diversos países del mundo, ¿no? En América Latina se han creado
sé, por ejemplo, en Argentina, Bolivia, Perú, etcétera. En varios países se han creado este tipo de órganos como el que hoy se pretende crear en nuestro país. Y también se ha impulsado ciertamente, digamos, legislaciones internacionales para el combate a esta problemática de la corrupción. Como parte, digamos, de este diagnóstico que intento esbozar, ¿no?, grandes líneas, habría que decir también, o que referirnos a algunas de las causas políticas de la corrupción. ¿Qué puede causar la corrupción? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que detonan procesos corruptos, actitudes corruptas en una sociedad? Lo primero es algo que ya mencionaba hace algunos minutos, y es una democracia incipiente, opaca. Esto puede ser una causa de la corrupción. La opacidad política o la falta de control social en las decisiones públicas favorece o puede favorecer ciertas acciones corruptas, y además favorece también, digamos, que queden ocultas o libres de penalización. El tema de la impunidad, ¿no? Es decir, hay un asunto también de que ante una democracia incipiente, opaca, ¿no?, en efecto, aunque se hable de corrupción, aunque se señale a cierto individuo de ser corrupto, pues a veces no parece ocurrir gran cosa. Queda ahí, ¿no?, en el ambiente. El peso social tampoco es tanto. La reputación no pareciera valer tanto en esta sociedad. Es una cuestión estructural, desde luego. Otra causa política, digamos, ¿no?, de la corrupción podría ser, desde luego, y esto es fundamental, la debilidad del poder judicial. Sí, también es corrupto, por supuesto, ¿no? Es decir, que puede ser el poder judicial una institución del Estado corrupto, ¿no? Desde luego que sí. Pero la debilidad, digamos, del poder judicial, sin capacidad para hacer cumplir las normas, para detectar comportamientos ilícitos y para imponer las penalizaciones correspondientes, es decir, todo eso, o ante eso, digamos, los costos asociados a la sanción que implica la acción corrupta se reducen. Y la corrupción puede, de alguna u otra forma, también incrementarse. Una causa más es un sistema legal y judicial, que tiene que ver con esto que yo también les acabo de mencionar, poco efectivo, ¿no? Cuando este sistema legal y judicial es poco efectivo, pues entonces es incapaz de controlar la corrupción. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿No? Esa corrupción termina permeando, penetrando, digamos, esos sistemas, al sistema legal y al sistema judicial, y erosiona la legitimidad para dictar normas y hacerlas cumplir. Es un aspecto sumamente grave, es decir, porque el Poder Judicial es efectivamente, digamos, uno de las instituciones esenciales para la buena convivencia, digamos, ¿no?, para el establecimiento de la justicia en una sociedad. Cuando este órgano o bien ya es corrupto o se corrompe, ¿no?, como resultado de una debilidad institucional, pues estamos frente a un escenario francamente preocupante, ¿no? Una causa más, digamos, de la corrupción podría ser la mala retribución y la baja consideración social de los empleados públicos. Es algo que se ha dicho con mucha insistencia en la literatura especializada. Una remuneración suficientemente elevada a los empleados públicos pudiese eventualmente reducir el nivel de corrupción. El funcionario bien retribuido y además bien considerado socialmente, ¿no?, desde el punto de vista social, será menos proclive a propiciar prácticas corruptas sin que con ello ponga en riesgo sus rentas, sí con ello pone en riesgo sus rentas y su propia reputación. Lo que decía hace un momento, se cuidará mucho más
de ser bien retribuido, si tiene un buen salario, un salario que le permite vivir con dignidad, le permitirá de alguna forma esto, ¿no? Es decir, o podrá darse la posibilidad de que ese individuo, que ese funcionario público propicie en mucho menor medida prácticas corruptas. No obstante, también hay algunos autores que han señalado que los altos salarios de los funcionarios, si bien es cierto que pueden contribuir, digamos, a reducir el número de actos corruptos en una sociedad, también pueden provocar un incremento en la magnitud de los sobornos. Es decir, ¿no? Si un funcionario público gana mucho, pues uno podría decir, bueno, pues a lo mejor gana mucho y no va a buscar, ¿no?, fomentar prácticas corruptas, pero también puede suceder que, dado que su salario es X, pero un salario, digamos, muy elevado, el otro, el interesado, ¿no?, en corromper, ¿no?, pues llegue y le diga, bueno, tú ganas X cantidad, ganas 1,000 pesos, que ya es un salario muy importante, muy elevado en una sociedad, pues yo te ofrezco 10,000 pesos. La magnitud del soborno crece. Los trabajos, digamos, empíricos, que han partido de hipótesis en un sentido o en otro, no llegan a conclusiones, realmente muy sólidas, ¿no? Es un debate abierto en todo caso. Otro aspecto es el de la descentralización, ¿no? Algunos estudiosos dicen que la descentralización puede generar mayor corrupción. Se ha señalado que descentralizar abre nuevos ámbitos para las decisiones discrecionales y para la generación de rentas asociadas a las decisiones públicas, lo que amplifica el espacio de las conductas corruptas, ¿no? Es decir, descentralizar, dicen algunos, amplifica el espacio, ¿no?, el espacio donde se dan las conductas corruptas. Ya no solamente es el gobierno central quien puede decidir y a quien habrá que corromper, sino se amplía el ámbito de acción para distintos actores que buscan corromper, digamos, ¿no?, y también son distintos funcionarios en muy distintos niveles, en diversos ámbitos y latitudes, las que entran también, digamos, o se incorporan a ese sistema posible de la corrupción. Otra causa política puede ser un bajo nivel de estabilidad política e institucional, relacionado con algunas de las cosas que ya he estado señalando. Y este factor opera fundamentalmente a través de 3 vías, ¿no? El bajo nivel de estabilidad política e institucional opera fundamentalmente a través de 3 vías. Número 1, la inestabilidad política impide la consolidación de un marco institucional creíble y eficaz, que es una condición para combatir la corrupción. Es decir, el combate a la corrupción debe estar basado fundamentalmente en la fortaleza de las instituciones, en el buen funcionamiento de las instituciones, en la eficacia de las instituciones, y eso las hace creíbles, ¿no?, genera confianza. Si eso no lo tenemos en el panorama, ¿no?, muy difícilmente podemos pensar en que las acciones que se desarrollen para combatir la corrupción tendrán algún éxito. 2, ¿no?, otra vía, la segunda vía, digamos, de cómo un bajo nivel de estabilidad política e institucional puede generar corrupción. 2, la inestabilidad acentúa la provisionalidad de las normas, dando lugar a vacíos legales sobre los que se erigen conductas corruptas. Las normas son provisionales, no hay certezas, no hay continuidades, y ante esto, los propios funcionarios públicos, digamos, ante esos vacíos legales, pueden, digamos, ejercer prácticas o actitudes corruptas. Tercer aspecto, tercera vía, la inestabilidad también afecta a los funcionarios públicos que, ante la imposibilidad de forjar carreras profesionales previsibles, ¿no?, si estuviéramos frente a un escenario de normas sostenidas,
de diseños legales e institucionales sólidos y de largo aliento, seguramente los funcionarios tendrían mayores certezas. Ante estas incertezas, ante esta incertidumbre, ante esta inestabilidad, los funcionarios tratan de sacar partido de los márgenes de discrecionalidad que les permite su posición. Saben de volada, dijo alguien acá, ¿no? No sé si… dijo que bárbaros, bueno. Escuché de volada, pero y en efecto podría ser de volada, ¿no? Es decir, el que llega a un cargo público dice de volada porque no hay otra forma, ¿no? Es decir, ya me voy, exacto, ¿no? Es para acá, véngase para acá, porque yo estoy aquí poco tiempo, ¿no? Ya me voy, el famoso año de Hidalgo, ¿sí? Vámonos haciendo ricos, porque si no, entonces se me acaba el tiempo. Esto es una práctica muy común, digamos, en la política mexicana. Y hay que hablar las cosas como son, ¿no? Es decir, para resolverlas, no andarse con rodeos, porque también en México existe algo de verdad preocupante, alarmante: la cultura de la simulación, ¿no? La cultura de la simulación es terrible. Simulamos que hacemos, simulamos que intentamos corregir un problema, simulamos que vamos a hacer algo para que las cosas cambien. Eso va asociado con el famoso gatopardismo. Mover piezas, ¿no? Trazar ciertas estrategias, ¿no? Crear instituciones, generar nuevas normas, nuevas leyes. Todas esas piezas se mueven, se hace el gran teatro, pero al final terminan funcionando para que todo permanezca igual. ¿Sí? Esa es la cultura de la perpetuación de lo nocivo, de lo destructivo, de lo que corroe, de lo que corrompe. Y nuestra sociedad se caracteriza por eso, entre otras cosas. También es una gran sociedad, tiene grandes aspectos. Yo no vengo aquí a hablar de las cosas bonitas y de lo que nos podría hacer agarrarnos de las manos y decir que somos mexicanos y que todo está muy bien. No, vengo a hablar de un tema que me parece debe ser atendido, ¿no?, con toda la seriedad. Es una herida que sangra y que duele y que hay que atenderla. Y para atenderla hay que estar conscientes de que tenemos esa herida y que nos está sangrando. Y que la labor de ustedes como legisladores, y no solo de ustedes, pero también de ustedes, es en efecto, por eso inicié también diciendo lo que decía, pues es preocuparse por este tema y buscar qué es lo que se tiene que hacer para poderlo resolver, empezar a resolverlo. Porque hay que decir, también esto es parte, es decir, yo creo, en efecto, como decía en las primeras láminas de mi presentación, que parece ser el tema de la corrupción algo inherente a las comunidades políticas. ¿Cierto? ¿Podremos pensar en algún momento dado que la corrupción va a desaparecer de las comunidades políticas, de las sociedades, de los grupos humanos? Creo que no, que en efecto no. Pero sí podemos pensar que bajo un diseño, digamos, integral, ¿no?, sistémico, donde entendamos que la problemática es multicausal y multidimensional, podemos contribuir de manera muy importante a disminuir el fenómeno. Y eso sí. Bueno, algunas de las causas también, digamos, de la corrupción en el ámbito económico puede ser el bajo desarrollo económico de un país. Si se disponen de pocos recursos, se generarán, instituciones de menor calidad, menos eficientes, por lo tanto, y la corrupción puede aumentar, tanto por parte del oferente como del demandante. Esto es, se crea un círculo vicioso, ¿no? El propio desarrollo económico endeble pues genera que quien está dentro, digamos,
de la administración pública pueda corromper y ser corrompido, y que el ciudadano pueda también efectivamente corromper y ser corrompido con mucho mayor facilidad, ¿no? Sí, porque estamos frente a instituciones, digamos, ineficientes, débiles. Otra causa económica que puede generar corrupción es la renta per cápita. Es decir, si hay una renta per cápita baja, si lo que encontramos es, por ejemplo, como en nuestro país, 50, 60, si me escuchara Julio Volpitnik, me diría que son 80, ¿no? Depende de qué cifras, ¿no? Algunos dicen que el 80% de la población en México vive en condiciones de pobreza o de exclusión, sea pobreza extrema, sea, digamos, simplemente pobreza, ¿sí? Distintos niveles de pobreza, pero algunos han llegado a apuntar que el 80% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad, de exclusión. Es un caldo de cultivo también para las prácticas de corrupción. Si la renta per cápita de un país, de una sociedad fuese alta, esto puede generar mejores niveles de educación en las personas, entre otras muchas cosas. También seres humanos más saludables, etcétera. Y esto no solo condiciona la calidad de las instituciones, que ya es bastante, sino también incide o puede incidir, digamos, sobre el grado de exigencia de los ciudadanos respecto a las conductas públicas.